análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Respecto a las salvaguardias dispuestas por el gobierno sobre las importaciones provenientes de Colombia y Perú, la Secretaría de la Comunidad Andina el viernes 6 de febrero resolvió negar la autorización para aplicarlas. Dispuso su levantamiento inmediato y devolver a las empresas afectadas el pago efectuado a partir del 5 de enero. La Secretaría de la CAM fundamentó su resolución en que el déficit en la balanza comercial se explica principalmente por el comercio con China. No se encuentra una relación causal con la depreciación del peso colombiano y el nuevo sol peruano, y que para el periodo agosto-noviembre de 2014, respecto al promedio agosto-noviembre de 2011-2013, las importaciones ecuatorianas totales se incrementaron en 8%, explicadas principalmente por las provenientes de Estados Unidos, China y la Unión Europea. En ese mismo periodo, las importaciones provenientes de Colombia y Perú crecieron 1% y 3% respectivamente, por debajo del crecimiento del total de importaciones, que para el periodo agosto-noviembre de 2014 respecto al promedio agosto-noviembre de 2011-2013. Entonces, el comercio con China agudiza el déficit en 1.398 millones de dólares, el yuan se depreció el menos 2.6%, con una participación de las importaciones chinas en el total del 16.4%. Al día siguiente, el presidente de la República formuló este anuncio. Veamos. Nosotros siempre hemos dicho a Colombia y Perú, estas salvaguardas fueron para Colombia y Perú, porque nos devaluaron más del 20% el peso, más del 7% el sol. Te digan que no devalúen y no tenemos que poner salvaguarda. O denme el tipo de cambio y yo también devalúo y me protejo. Pero quieren que nos devalúen 20%, 7% y no hagamos nada. Pero en todo caso, lo que se ha dicho es que se van a montar las salvaguardas a Colombia y Perú, pero se van a poner otras medidas multilaterales, porque hay un hecho objetivo. Tenemos problemas en balanza de pago por el derrumbe del precio del petróleo. Se nos ha apreciado el dólar y nos están depreciando los vecinos. Pero ya hemos estudiado medidas más generalizadas que se van a aplicar a finales del mes. Esa es la realidad. Henry Grover, presidente del Comité Empresarial. Buenos días, bienvenido a Contacto. Gracias por la invitación, Alfredo. Un gusto estar aquí. ¿Cuál es la posición del comité respecto al anuncio del presidente de una salvaguardia de carácter general? Bueno, nosotros no podemos por ningún motivo aplaudir esta medida, básicamente por dos razones. La primera, porque en un año como este, que es un año difícil, que hay que capearlo, que hay que salir adelante como sector productivo, lo que se trata es de crecer el sector productivo, no de achicarlo. Y una medida de esta lo que va a hacer, además de recaudar, es restringir. Entonces, eso tiene dos efectos sobre el sector productivo en cuanto a achicarlo en vez de agrandarlo al sector productivo. Y el segundo tema, mi querido Alfredo, es que estas medidas tienen que ser únicas y exclusivamente de carácter temporal y tienen que tener un comienzo y un fin. Y se quieren usar como un catalizador, como unos frenos a las importaciones. Y cuando las exportaciones por petróleo bajan, las importaciones de los bienes de consumo también bajan. Es decir, hay un autoajuste, no inmediato. Es como cuando usted le suelta el acelerador al carro y está a 100 kilómetros por hora, va a llegar a cero en un tiempo, no es inmediato. Estas medidas lo que quieren es ser ese freno para tratar de ajustar esas balanzas forzándolas. Y eso trae otros problemas, por eso es que no podemos estar de acuerdo. Claro, que hay un problema grave. El acuerdo sobre salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio, que es ley de la República, dispone una serie de condiciones para aplicarlas. O sea, entre ellas dicho acuerdo dispone, artículo 3, un miembro solo podrá aplicar una medida de salvaguardia después de una investigación realizada por las autoridades competentes de ese miembro, con arreglo a un procedimiento previamente establecido. Dicha investigación comportará un aviso público razonable a todas las partes interesadas, así como audiencias públicas u otros medios apropiados
en que los importadores, exportadores y demás partes interesadas, cuando se refiere a partes se refiere a países, puedan presentar pruebas y exponer sus opiniones y tengan la oportunidad de responder a las comunicaciones de otras partes y de presentar sus opiniones, entre otras cosas, sobre la aplicación de la medida sería o no de interés público, y las autoridades competentes publicarán un informe en el que se enuncien las constataciones y las conclusiones fundamentadas a que hayan llegado sobre todas las cuestiones pertinentes de hecho y de derecho. Ahora, el gobierno ha anunciado que a fines de semana va a comenzar la salvaguardia. Yo le pregunto, ¿ya comenzó el trámite obligatorio que ordena el artículo 3 del acuerdo sobre salvaguardias de la OMC y la notificación que manda el artículo 12 de ese mismo acuerdo? Bueno, Alfredo, eso habría que preguntarle al gobierno. Nosotros lo que hemos hecho es ya tomada la medida por parte del gobierno, es decir, anunciado que esto va porque va. Nosotros nos hemos preocupado por la parte interna, no por la parte externa. Eso le compete al gobierno y habría que preguntarlos por ellos. ¿Qué es lo que nosotros nos hemos preocupado en la parte interna? Por ejemplo, que la medida por favor no vaya a materias primas, no vaya a bienes de capital, no vaya a insumos intermedios, que se definan esas zonas grises de insumos intermedios. Para unos un montacarga es un bien de consumo, para nosotros es un bien de capital. Una batería de un tractor, de un generador, es un bien de capital para nosotros, a lo mejor para ellos puede ser un bien de consumo. Entonces, esa zona gris hay que definirla. Tercero, que solo vaya la medida a los bienes de consumo. Cuarto, que se tenga cuidado que lo que está en 0 arancel, si se llega a subir 5%, por ejemplo, de manera de ejemplo lo digo, tiene mucho más impacto que lo que está en el 20% arancel y se sube 5%. Si hay 20% es porque existe producción nacional o hay algún tipo de sensibilidad. Cuando está en 0 es porque no existe. El impacto de 5 sobre 0 es mucho más allá que el impacto de 20, de 5 sobre 20. Eso es otro tema. Lo que ya se firmaron los cupos internos. ¿Cuántas empresas no han firmado estos famosos contratos con el MIPRO? Ya hay esos cupos internos. Sobre cupos a esos convenios se les va a poner salvaguardas. Ese es otro tema que estamos discutiendo con el gobierno. Claro, pero el asunto política tributaria del SRI. Los empresarios ecuatorianos, tanto importadores como operadores, como exportadores son operadores, pero los acuerdos son con los países y las salvaguardias no se pueden tomar sino bajo condiciones muy precisas. O sea, según el acuerdo de la OMC, artículo 2, numeral 1, dice que un miembro solo puede aplicar una salvaguardia a un producto si ha determinado que las importaciones de ese producto han aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en relación con la producción nacional, que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de la producción nacional que produce productos similares o directamente competidores. Y el artículo 4, sobre la determinación de la existencia del daño grave o de la amenaza de daño grave, puntualiza: la determinación de una amenaza de daño grave se basará en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. Eso es ley. Ahora, ¿tiene el comité empresarial conocimiento de qué rama de la producción nacional se encuentra gravemente amenazada por las importaciones y necesita protegerse con una salvaguardia? Porque si no existe eso, no se puede poner la salvaguardia. Eso es clarísimo. A ver, Alfredo, yo creo que hay que ser absolutamente honestos con eso. Nosotros conocemos muy bien las reglas del OMC, por eso cuando nos preguntaban este tema de las salvaguardias multilaterales, las salvaguardias globales, ¿cuál es la regla que hay que cumplir? Hay que cumplir la regla del OMC, no hay que cumplir ninguna otra regla. Nosotros somos un país firmante de la Organización Mundial de Comercio, eso lo tenemos absolutamente claro. Aquí lo que digamos, aparentemente la medida se está tomando es, de alguna manera, para cambiar la distribución dentro de un solo sector, dentro del sector privado, como una medida que se le ha llamado una medida contracíclica, en donde básicamente se está encareciendo y se está reduciendo las importaciones y la recaudación que se tiene de eso se está usando en el drawback de las exportaciones, es decir, el mismo sector es el que está utilizando de un lado o del otro, dentro del mismo sector el dinero se está yendo de un lado al otro, pero no es que es un dinero que viene del sector público que entre al sector privado con una medida catalizadora para la economía. Eso lo tenemos absolutamente claro, Alfredo, y eso es lo que hemos discutido. Cuidado, porque estos ajustes se tienen que hacer de manera automática. Estas
cuidado, entramos en unas distorsiones internas. Conocemos muy bien lo que produce el Ecuador, eso ya lo hemos discutido con los gobiernos, por eso es que hemos dicho, por favor, materias primas, bienes de capital, insumos intermedios, no se metan. Las afectaciones por bloques rama de la actividad productiva nacional que está gravemente amenazada por las importaciones. No, no hay. Pero no hay en este momento. Es que, a ver, cuando nosotros hablamos justamente de la resolución de la CAN, y yo entiendo el malestar del gobierno, tengo que decir públicamente, porque converso con el gobierno todo el tiempo, entiendo el malestar del gobierno en el sentido de que se pronuncia la CAN sobre el tema de las salvaguardias, cuando había una gestión por parte del ministro Francisco Rivadeneira en ese momento, que estaba haciendo las negociaciones bilaterales. Un ministro que cabe, y vale la pena decirlo, hizo un extraordinario trabajo. El sector empresarial se sentía sumamente cómodo con él. Aplaudimos lo del ministro, inclusive con lo último que alcanzó a hacer, que es dejar ya el preámbulo para negociar el tratado, el acuerdo comercial con Corea. Los coreanos ya van a venir para acá. Eso es algo extraordinario que él empieza, pues, y que pues esperamos que continúe. Pero más allá de eso, ya se tenían, digamos, los conversatorios con el sector productivo. No había tal distorsión del comercio, no había tal inundación de productos. Él lo que trató de hacer es, tomada la decisión desde el más alto nivel, negociar con los países de manera bilateral. Y esa negociación fue inútil, porque por eso la CAN, él estaba negociando y la Secretaría de la CAN le dice, se levanta la salvaguardia. Correcto, pero... Es que hay un asunto, sí se puede de manera extraordinaria, y tal vez el gobierno quiera aplicar el artículo 6, que permite salvaguardias provisionales en circunstancias críticas, pero ese es el problema, en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio difícilmente reparable a un miembro para adoptar una medida de salvaguardia provisional, en virtud de una determinación. O sea, siempre hay que determinar preliminarmente la existencia de pruebas claras de que el aumento de las importaciones ha causado o amenaza causar daño grave a la economía, pero se debe notificar previamente a la OMC según el artículo 12, establecer consultas con los principales socios comerciales de acuerdo al numeral 3 de ese artículo 12. Entonces aquí el asunto no es con ustedes. Ya ha sido notificada la OMC, ya han sido notificados los gobiernos de Estados Unidos, de China, de la Unión Europea. Eso es lo que hay que preguntar al gobierno, por eso yo no soy gobierno, ojalá yo fuera gobierno para poderle contestar. Lo que sí le digo es que nosotros la preocupación interna, primero que se dé el debido proceso, porque no queremos otro problema. Usted sabe, trajo malestar este tema de la CAN en el gobierno, se anunció inclusive que la posible estudio para ver si se pertenecía o no a la CAN. Esas son las cosas que a nosotros nos preocupan de sobremanera. Pero ¿cuáles son los daños colaterales dentro de la propia economía cuando existen este tipo de medidas, Alfredo? Porque si por un lado se quieren restringir con esta medida de importaciones y se quiere recaudar, se habla de una restricción de alrededor de 2.100 millones y una recaudación de alrededor de 400 millones que se usaría inclusive para dar el drawback a las exportaciones. Esa restricción del comercio, ¿cuál es el daño colateral? Pues no hay un no daño, existe un daño. ¿Y ese daño en qué está reflejado? ¿Cuánto se pierde en IVA? ¿Cuánto se pierde en impuesto al consumo especial? ¿Cuánto se pierde en impuesto a la salida de visa? ¿Cuánto se pierde en impuesto a la renta corporativo? ¿Cuánto se pierde en impuesto a la renta personal? ¿Cuánto es el contrabando? El precio de venta al público, porque ese es el problema. Realmente los empresarios son agentes de retención de todos estos impuestos, se lo entregan al gobierno, lo trasladan a los precios de venta al público, eso es legítimo porque si no quiebran. Correcto. Y aparte de eso, el problema internacional es que si no se cumplen todos esos requisitos, los otros países tienen derecho a tomar retaliaciones comerciales contra Ecuador. Es decir, que tienen que tomar medidas similares para compensar el daño que les está haciendo Ecuador. Lo tenemos absolutamente claro, Alfredo, por eso la preocupación, por eso es que usted nos ha visto en toda la prensa hablando de este tema. Pero para terminar la idea, si esa falta de IVA, ICE, ISD, impuesto a la renta, contrabando que se aumente por este tipo de medidas, por lo que existen esa alza en los costos, si ese valor es mayor que el valor de recaudación, inclusive internamente no tiene sentido la medida. Entonces, por un lado dijimos se autoajusta la balanza en un tiempo y la queremos ponerle el freno para ajustar la raya, y por otro lado ese ajuste de raya puede ser, digamos, perjudicial para la economía en mayor medida que lo que se pretende recaudar. Entonces, para nosotros, por eso comencé la entrevista diciendo, nosotros no podemos aplaudir una medida así, entendemos cómo se mueve la economía, entendemos... Ahora, ustedes han pedido hablar con el gobierno desde hace varias semanas, ¿ya han tenido algún encuentro? Vamos a tener supuestamente el encuentro la próxima semana. Estamos con el nuevo ministro. Con el nuevo ministro durante esta semana, todavía no hay un día, nos ha llamado
llamado el ministro coordinador de la producción la semana pasada a decirnos que va a haber una reunión con el ministro para conocernos. Creo que es muy positivo tener eso, inclusive para un poco coordinar los aspectos que se están haciendo desde el sector privado en coayudar la gestión de Francisco Rivadeneira con la apertura del mercado de Canadá, con las negociaciones con El Salvador, con Nicaragua en este momento, con República Dominicana, Corea. A ver si con estas salvaguardias no se puede hacer ningún acuerdo con nadie, ni con El Salvador, ni con Canadá, ni con Corea, ni con nadie. Más allá de que no se pueda hacer esto, Alfredo, es que los bloques comerciales están ligados, eso es lo que hay que entender. Es decir, cuando entramos en un problema en la comunidad andina o pensamos salir en la comunidad andina, automáticamente estamos afectando a la Unión Europea. Aquí se compra, por ejemplo, el papel para hacer el cartón de las cajas de banano, de las cajas del camarón, etcétera, que va a la Unión Europea. Aquí se compran las telas para confeccionar, para las prendas de vestir, que van a la Unión Europea. O sea, no se puede hablar que no se puede hacer negocio en un bloque y sin embargo se pretende hacer negocio en otro. Todo está entrelazado, todo está ligado. Entonces, es muy complicado, pero más allá de eso, lo que le digo es que esperemos a ver cómo se da esta medida. Yo no puedo especular. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance como sector productivo para explicarle al gobierno cuáles pueden ser los problemas que tenga esta medida en el comercio internacional, qué es lo que se tiene que cuidar internamente, que se hagan los estudios a dónde está ese punto de equilibrio del daño colateral versus lo que se piensa recaudar y cuáles son las opciones inclusive para salvaguardar la balanza de pagos. Entonces, esto es algo que vamos también a presentarlo al presidente de la República en la reunión que esperemos que sea la próxima semana, que son ya medidas estructurales, no coyunturales, para poder resolver el problema. Porque estos temas, como le digo, si se dan y se dan con el debido proceso, como usted mismo lo ha dicho, tienen que ser temas temporales, coyunturales, no pueden ser temas estructurales. Henry Confe, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Una pausa y al volver estará en nuestros estudios Javier Bonilla, caricaturista de Diario El Universo. La libertad de pensamiento y opinión que garantizan los tratados internacionales de derechos humanos y también las sanciones administrativas que impone la ley de comunicación. Ya regresamos, quédese usted en nuestra sintonía. La maldad del mundo se hace posible solo por la aceptación que tú le das. Lo dijo Ayn Rand, filósofa y escritora ruso-estadounidense.